Están con nosotros Manuel Martorell, que es historiador, periodista y sobre todo es un gran conocedor de las sociedades que habitan toda esa zona de Oriente Medio. Ha escrito unos cuantos libros ya relacionados con esta temática y no solo lo hace por cuestión profesional, sino también personal. Se ha implicado con la situación del pueblo kurdo. El pueblo kurdo sabéis que es el pueblo con más habitantes que no tiene Estado, pero de esto nos va a poder hablar mucho mejor Berti, que él es kurdo, pero vive en Oviedo. El principal objetivo de la conferencia de hoy es desmitificar algunos conceptos totalmente equivocados que tenemos acerca del pueblo árabe y de lo musulmán. Nos da la sensación que musulmán es igual a terrorista, o que estés donde estés dentro de Oriente Medio, la mujer va a estar absolutamente pisada, denigrada y en situaciones de una vida terrible. El pueblo kurdo es con más de 40 millones de habitantes, es el mayor pueblo sin Estado en el mundo. En Kurdistán de Turquía nosotros no tenemos un sistema educativo, es decir, nosotros no podemos educar a nuestros niños y hijos, lo que sea, con nuestro idioma materno. Los niños kurdos cuando nacimos hasta 6 años nosotros hablamos a nuestro idioma materno, kurdo. A partir de 6 años empezamos a aprender idioma turco, cuando empezamos a primaria, primera clase. Aprendemos el colegio. Entonces, sería para nosotros todavía más difícil. Primer año nosotros aprendemos el turco y segundo año empezamos a conocer las letras y tal, y tercer año empezamos a clase y el quinto año primaria se acaba. Yo estudié de esta manera, es decir, totalmente no estudié 3 años a la primaria. Tras la Primera Guerra Mundial, los países del poder tomaron esas decisiones de interés y repartieron Kurdistán a 4 partes: Turquía, Siria y Irak y Irán. Hace décadas años que nosotros no podíamos tampoco hablar, quiero decir, entrar de calle, aquí en instituciones, no podíamos hablar a nuestro idioma, era prohibido. Hoy en día ya sí que en la calle podemos hablar idioma kurdo, pero en nivel oficial, por ejemplo, en el ayuntamiento, instituciones, en un colegio, idioma kurdo no podemos utilizar. Nosotros también queremos vivir como cualquier nación que vive con sus propios derechos. ¿Qué buscamos? Buscamos nuestros derechos propios. En Kurdistán de Irak tenemos un poco mejor situación que en otras partes, porque en Kurdistán de Irak ahora mismo tenemos una autonomía, nosotros tenemos una autonomía federal. Y en Kurdistán de Irán y Turquía no tenemos nada, ningún derecho. Y en Kurdistán de Siria, hace 2 años el revuelto que empezó en Siria y tal, y ahí ya están moviendo los kurdos del norte de Siria para conseguir derecho de autonomía. La mayor gran parte de los kurdos son musulmanes y hay otros 10-15% que no son musulmanes. Y también el parte que entra a musulmanes también estamos repartidos como sunitas y alevitas. Hay un parte de los pueblos kurdos que puede ser llegar a los 10-15% de los pueblos kurdos que son alevitas. Es decir, que aunque están considerados como musulmanes, pero no cumplen ninguna norma de musulmán, Creo que el pueblo kurdo es un pueblo que está estratégicamente situado en medio, está en el corazón de Oriente Medio, y no son pocos, porque nadie dice que sean menos de 40 millones de personas, que es mucho, y ocupan un territorio tan grande como toda la península ibérica. Han tenido la desgracia de aparecer ahí hace 3.000 o 4.000 años, en un lugar que luego se ha convertido en una región con un valor geoestratégico y económico clave. O sea, no estoy hablando solamente del petróleo y del gas. El Kurdistán es una zona muy montañosa. Cada valle es una forma de vida y se viven la religión y la cultura de forma distinta. Pero sobre todo de esas montañas sale prácticamente la totalidad del agua de Oriente Medio. Y claro, imaginaros
lo que supone en un lugar tan desertizado como Oriente Medio tener toda esa potencialidad de agua. Y veis, los famosos ríos bíblicos, el Tigris y el Éufrates, nacen de las montañas del Kurdistán. Se dice, algunos teóricos dicen que la Tercera Guerra Mundial se desarrollará por la lucha, no del petróleo, sino por la lucha por el agua de esa zona. Esa zona, el agua es vital para que sobreviva toda esa región, y esa región, por las fuentes energéticas que tiene, es vital para todo el mundo, y por eso hay tantos problemas. ¿Quiénes están luchando en estos momentos contra esa amenaza real que es el Estado Islámico? Son los kurdos. Los kurdos tienen una gran masa demográfica, se concentran en un lugar muy concreto, y luego sobre todo tienen una historia de resistencia que les permite tener organizaciones políticas, sindicales, asociaciones de todo tipo y sobre todo movimientos armados con una gran experiencia de combate. Los kurdos tienen una visión radicalmente distinta del Islam respecto a la que tiene el Islam del Estado Islámico. Para los kurdos, el Islam no tiene por qué mezclarse con la política. Para los kurdos, el Islam es una religión con gran diversidad de interpretación y no tiene que haber ningún problema en esa interpretación. Y para los kurdos el papel de la mujer es un papel fundamental, como lo están demostrando en muchos lugares. Y claro, esa interpretación y ese compromiso en luchar ese Oriente Medio basado en la pluralidad y en la diversidad religiosa y cultural desmonta totalmente el proyecto político del Estado Islámico. Por eso, en estos momentos, el principal enemigo del Estado Islámico es el pueblo kurdo, y el principal enemigo del pueblo kurdo es el Estado Islámico. Cuando el Estado Islámico llegaba a una población yezidí, o sea, de kurdos yezidis, separaba a los hombres de las mujeres. A los hombres desaparecían. Hay testimonios de masacres y de fusilamientos colectivos, y a las mujeres, según la edad, se las llevaban a lugares y de una especie de campos de concentración, y de esos campos de concentración luego, aunque parezca mentira, las llevaban a los mercados o a unas oficinas y las vendían según el valor de su cuerpo o la belleza de su cara. La relación entre las culturas cambia la forma de pensar de la gente, y eso es lo que pasa también en Oriente Medio con el turismo. Cuando ellos tratan con los turistas, pues reciben una información cultural que modifica su forma de pensar. Para mucha gente, el bienestar de los hijos es superior a cualquier religión o cualquier tendencia política. La fuerza del integrismo islámico está en las zonas rurales, donde están las grandes ciudades, donde está el turismo. Se vota socialdemócrata, si no me equivoco, ¿no? Y el voto islamista está en la zona central de Turquía. Es decir, en las ciudades es donde están los movimientos de izquierda, es donde están los movimientos de los sindicatos, es donde están los movimientos vecinales, es donde la juventud y la mujer se puede comportar de una forma más moderna y más abierta, porque no le dicen, el mulá no le puede decir nada en la calle, ¿no? Y seguramente también está lejos del control de su clan, de su tribu, porque en las ciudades eso del clan y eso de la tribu en principio tiende a disgregarse, y la gente pues se comporta como una ciudad, no vamos a decir como una ciudad occidental, pero de forma muy parecida. En Oriente Medio no solamente hay musulmanes de distintas tendencias, sino que también hay otras religiones distintas que no tienen nada que ver con el Islam. Aquí solamente hay algunas. O sea, la más importante es la de los cristianos, ¿no? Que ahora está sufriendo una verdadera persecución. Están estos los famosos yezidis. Son herederos de las enseñanzas de Zoroastro, de Zaratustra. Es decir, son gente que adora al sol y al fuego, ¿no? Ellos han cogido, para salvarse de la dominación primero cristiana y de la dominación musulmana después,
han recogido del Islam y del cristianismo algunas enseñanzas y han hecho una mezcla, lo que se llama una religión sincrética, que es el yezidismo, ¿no? Los kakaris, los sabaks que están por aquí, los mazdeístas, los drusos, y nos vamos encontrando en Oriente Medio con muchos millones que no tienen nada que ver con el integrismo radical. Los kurdos tienen más que ver con nosotros que con los árabes y con los turcos, porque en realidad los kurdos salen del mismo Big Bang de los pueblos indoeuropeos del que proceden todos los pueblos de Europa. O sea, para un kurdo lo importante es el proyecto político, defender la cultura, defender la lengua. Y luego que seas musulmán, cristiano o otra cosa, es importante, pero siempre secundario. Y claro, estamos hablando de 40 millones de personas. Hay religiones que sí son musulmanas, pero que no tienen nada que ver con el islamismo. Es decir, con aquellas tendencias que entienden el Islam como un instrumento político. Y mucho menos llegar al poder e imponer una religión de Estado. Bueno, luego tenemos un fenómeno, el islamismo, sí, esto ya es un islamismo, es decir, mezclan Islam y política, pero al que yo llamo reformista. Son contrarios a la violencia. El mejor ejemplo es el Partido del Desarrollo y la Justicia de Turquía, dirigida por Tayyip Erdogan, y que lleva gobernando más de 10 años en Turquía. Bueno, y luego finalmente tenemos la división entre sunismo y chiismo. En realidad, la actual guerra en todo Oriente Medio, en Yemen, por ejemplo, últimamente, en Siria, en Irak y en parte también en Turquía, hay un enfrentamiento entre chiismo y sunismo. Pero no creas que es una cosa nueva. O sea, este enfrentamiento procede desde los orígenes del Islam. Es decir, la batalla de Kerbala, donde surge todo esto, fue prácticamente en la época de Mahoma, por la sucesión de Mahoma. Desde ese momento se produjo una división terrible en el Islam entre suníes y chiíes, que, bueno, no podríamos entrar en detalles, pero, o sea, el odio y el sanguinario enfrentamiento entre los integrismos de los dos movimientos son peores que los que puede haber con otras religiones. Es decir, hay un enfrentamiento a muerte entre dos formas de ver el Islam. ¿Cuál es la diferencia? Para los chiíes, la religión, vamos a decir, los fundamentos teológicos, los fundamentos religiosos, no están cerrados. ¿Eso qué quiere decir? Que el Islam chií, de alguna forma, va evolucionando poco a poco. Y, de hecho, hay muchos movimientos chiíes que terminan secularizándose, porque se apegan tanto a la realidad que al final dejan de ser religiosos. Los kurdos quieren un sistema de carácter, vamos a decir, federal o confederal en esos países, basado en el estricto respeto a la diversidad religiosa y cultural en todos esos países. Y eso es exactamente la visión, la concepción opuesta a esta, que es la que representa el Estado Islámico y la que desgraciadamente se está implantando en nuestra sociedad. Y os puedo asegurar, como aquí tenemos a Batir, ¿no?, que los kurdos y todas esas minorías, los alevíes, los alawíes, los drusos, están encantados en tener relaciones con nosotros y en que el Islam sea compatible con un sistema democrático y en que haya unas políticas de desarrollo y de cooperación, y que esto no tiene nada que ver con este Islam que en realidad está levantando un muro de separación y de ignorancia entre sus sociedades y las nuestras. Muchas gracias.